regalo. Cada palabra inspiración. Valora Radio siempre en tu corazón. En Valora Radio hay más que solo canciones, valores que se escuchan con mil emociones. Sintoniza ya, es la estación que te... Hola queridos amigos, familia, bienvenidos a su programa Bien Enfocados, transmitiendo completamente en vivo desde mi canal de YouTube, también a través de Valora Radio, a través de Facebook Live en Valora Radio, también a través de valoraradio.org y también a través de Spotify en Valora el Podcast. Puedes también seguirnos en Valora Radio a través de tus dispositivos como TuneIn. Qué bendición que podamos estar aquí un sábado más, una transmisión más, completamente en vivo para tocar temas de vida, matrimonio, familia y negocios familiares. Yo soy tu amigo y hermano Federico Landa y me encanta que podamos estar de nuevo aquí. Hoy traemos un tema que me parece muy importante en nuestras vidas. Es cómo vencer el caos con una ayuda divina. A veces estamos en el día a día completamente en el ruido, completamente en un caos, en las discusiones, en una falta de silencio interior. Nos sentimos a veces que ya no podemos más, que no sabemos cómo encontrar el rumbo, no sabemos cómo encontrar el camino. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo esta ayuda divina y también ayuda humana nos va a poder ir acompañando y nos va a poder ir ayudando a poder ir desmarañando todo ese caos, tranquilizando y llevándonos a la paz en todo ese caos que podemos tener en la vida. Así que quédate conmigo, te recuerdo que estamos completamente en vivo. Mándame tus comentarios por favor aquí abajo para que podamos estar en comunicación. Dime desde dónde nos estás sintonizando, desde dónde nos estás viendo. Y bueno, quiero que me digas si se escucha bien, si estamos bien. Y bueno, por favor, comenta aquí abajo y platícame también, compárteme a mí, comparte también con todos a los que quieras también compartir. Si a veces te has sentido así, como que nada te sale bien, como que todo de repente se vuelve un caos y a veces no sabemos por dónde ir. Israel López dice, ¿por qué la iglesia no dice la verdad? Claro, a veces no decimos la verdad. Israel, muchas gracias, porque no conocemos a la iglesia, porque no sabemos y nos formamos en lo que es justamente la verdad, la belleza, en lo que realmente nos pide la iglesia. Y la iglesia es verdad, Cristo es verdad, es el camino, la verdad y la vida y es el que nos va llevando. El problema aquí justamente es que a veces lo tenemos todo distorsionado. A veces queremos ver solamente nuestra parte, nuestra propia perspectiva y nos perdemos realmente de todo lo que hay alrededor. Los cerrados alrededor de un elefante. Este elefante no sabía que había un elefante ahí en medio, pero lo que sí es que había algo enfrente. Y dijeron, que se suelten de las manos y ya pongan su mano al frente y toquen lo que está enfrente de ustedes. Tóquenlo, siéntanlo, vean de qué textura es, cómo es. Y cada uno de ellos lo iba tocando. Y cuando lo tocaban, cada uno iba percibiendo una perspectiva diferente de lo que era el elefante. Unos decían, es rugoso, es duro, es fuerte. Otros decían, no, son como cabellos, como pelos, pero fuertes, duros.
se siente como muy ásperos. Otros decían, no, no, es suave y se siente también incluso un poco húmedo porque estaban tocando la trompa. Y otros decían, no, es delgado y flexible. Justamente eso nos pasa porque no alcanzamos a ver la totalidad de la verdad. Y la totalidad de la verdad está en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios ve todo, pero conforme más vamos conociendo y entendiendo a nuestra iglesia, conociendo y entendiendo el amor de Dios, que Él es el amor, Él no tiene amor, Él es el amor. Y todo lo que es la plenitud y la verdad, podremos ir conociendo cada vez más que esta iglesia que fundó Cristo, esta iglesia en la que su revelación divina nos va marcando el camino de lo que es, veremos la plenitud y la verdad de la iglesia, y no lo que nosotros creemos o lo que nos dicen otros que no están bien formados, que no ven la totalidad de ese elefante, con esta imagen que ponía, no ven la totalidad de la iglesia, podemos distorsionar. Así que formémonos. Yo les invito para poder conocer bien a nuestra iglesia, obviamente leer las Sagradas Escrituras, el Evangelio, el Magisterio, la tradición apostólica, la sana doctrina católica, leer el catecismo. No solamente es hacer oración, porque eso sí, pues es una parte muy, muy importante. Los sacramentos son fundamentales. El sacramento del bautismo para entrar en la verdad, en la iglesia de Cristo, ser hijos de Dios, que se borre el pecado original de nosotros para entrar en la iglesia de Cristo. Pero justamente esto es lo que debemos ir trabajando, Isra, en ir profundizando. A Cristo le decían que estaba lleno del mal, del enemigo. No voy a decir esta palabra, ustedes lo conocen porque luego nos censuran. Lo voy a decir rápido, el demonio, pero luego nos censuran. Ya no lo voy a decir el enemigo o el derrotado, porque ya fue derrotado. Le decían que él expulsaba a estos espíritus malos, malignos, siendo él el que era este ser maligno. Pero, por supuesto, eso no es verdad. ¿Cómo va a poder expulsar un ser maligno a otro ser maligno? Solo la verdad, la santidad, la divinidad de Dios es el que vence al mal. Así que no pueden convivir. Dios no está donde está el pecado. Y esto es súper importante y qué bueno que podemos empezar así. Ponme tus comentarios, me encantará también escucharte. Dime desde dónde nos estás sintonizando, desde dónde nos estás viendo. Ponlos aquí abajo en los comentarios. Pero esto me parece que es muy importante porque a veces vivimos justamente en ese caos. Y el caos lo genera la desinformación, la falta de formación y la falta de verdad, la falta de la búsqueda del bien. Y el enemigo, el derrotado, que es este ser maligno, lo que quiere hacer justamente es distorsionar la creación de Dios, distorsionar la revelación de Dios en nosotros para que nos alejemos cada vez más de Él. Dios es orden. El enemigo, el derrotado, es desorden. Lo que hace el enemigo es desordenar todo el orden de Dios, en el orden divino y en el orden sobrenatural y en el orden natural. El enemigo obviamente no puede desordenar lo sobrenatural en el orden de Dios. Dios es omnipotente, Dios es el Dios creador, omnipotente, omnipresente. Pero lo que hace el enemigo es distorsionar con mentiras ese orden y desordenar en nuestra humanidad, en el orden natural, desordenar lo que Dios ha ordenado o tiene ordenado o como nos ordenó en un principio. Nuestro ser
y nuestro ser como personas humanas estaba perfectamente ordenado a Él. En la gracia, en la verdad, en la belleza, en tener esa comunicación personal con Dios. Pero entra el enemigo a distorsionar todo, a meter caos en la vida a través del pecado original con Eva, a través del fruto del árbol del bien y del mal, y distorsiona todo, crea un caos entre el pecado, entre el mal, en el hombre, hablo hombre, hombre-mujer, a través de Eva, y después a través de Adán, que los dos comen del fruto del árbol del bien y del mal, del fruto prohibido, y todo se distorsiona, se vuelve un caos. Entran las concupiscencias de los ojos, la concupiscencia de la carne, que son los placeres, las pasiones, y la concupiscencia del orgullo, de la soberbia. Ahí fue donde todo se distorsionó desde el enemigo, con el ángel más bello de la creación, dijo no, no serviré, non serviant, dijo el enemigo. Y ese orden de Dios se distorsionó en este ángel bellísimo, el más bello de la creación, por la soberbia, por no querer servir. Y fue un caos, se llevó a un tercio de los ángeles. Y eso mismo quiere hacer el enemigo, el derrotado, en desordenar nuestra persona humana para alejarnos de Dios. Así que qué importante esto. Rosalía, muchísimas gracias por tu comentario. Le estoy comentando también a Isra, muchas gracias. Eduardo, Lalo, saludos, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Gracias por tus comentarios. Y bueno, pues sigamos, mándenme sus comentarios, me encantará que no sea nada más unidireccional, sino que sea bidireccional o multidireccional. Ahorita como Rosalía acaba también de interactuar con Isra, y bueno, pues estemos interactuando. Dime qué piensas de este caos que se generó desde un principio, este caos que tenemos también ya en nuestra vida, y este mal que entró a través del pecado original, que generó un caos en nuestra naturaleza humana. Nosotros somos unión sustancial, cuerpo y alma espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Todo estaba en perfecto orden, en paz, en gracia, en felicidad, en plenitud, en el hombre originario, en un principio. Entra el mal y entran estas concupiscencias y lo que hace es desordenar eso ordenado, esa armonía que había o que debe haber en nuestra sustancia como persona humana, en el cuerpo, en el alma y el espíritu. Lo que hace el pecado es desordenarlo. Y lo que hace la gracia es ordenarlo de nuevo. Pero para poder lograr esto necesitamos de nuestra voluntad. La gracia divina es ese amor de Dios en nosotros, esa amistad con Dios en nosotros. Y para poder entrar otra vez en armonía, cuerpo, alma y espíritu, en ese orden, no solamente en nuestra unión sustancial, sino también en nuestra psique, en nuestras emociones, en nuestra dimensión psicoemotiva, psicoemocional, nuestra parte de nuestra psique, psicológica, emocional, pero también en la dimensión de la autodeterminación. Karol Wojtyła hablaba de que es esta dimensión personal, única, mía, de la autodeterminación, es decir, tomar acción consciente
a través de la voluntad, la inteligencia, para poder dominar la parte psicológica, emocional y también física, que son estas tres dimensiones, que esto es importante para poder ordenar de nuevo. Ya tenemos nuestra unión sustancial, cuerpo, alma y espíritu. En nuestra constitución, en nuestras dimensiones como persona humana, tenemos también estas tres dimensiones. La dimensión somático-vegetativa, que nos habla Caro Wojtyła también en su libro Persona y Acción, somático-vegetativa, que es esta parte de nuestra biología, la parte de nuestra naturaleza humana. La parte somática es el funcionamiento de nuestro cuerpo físico que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar, ni tú tampoco puedes controlar, si el corazón está latiendo. Y yo no le puedo decir a mi corazón, ahora lates, ahora no, ahora lates, ahora no. O no le puedo decir a mi sistema digestivo, no, pues ahora procesas la comida, ¿va? O no puedo decirle a mis pulmones o a mi riñón, ¿no? que esté funcionando. Funciona automáticamente porque así fue constituido por Dios en la ley natural, que la ley natural está ordenada por la ley divina. De la ley divina está sometida la ley natural. Están intrínsecamente relacionadas. Ley sobrenatural, ley divina y ley natural, supeditada a la ley divina. La parte somática, todo nuestro ser está unido a la ley divina, en nuestra ley natural. Pero la parte somática es eso que nuestro cuerpo hace automáticamente para poder funcionar. Y la parte vegetativa es lo que yo decido hacer con mi cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo hacer que mi sistema digestivo esté funcionando por mi propia voluntad, funciona por la voluntad divina. Pero lo que sí es que cuando empiezo a sentir hambre, lo que sí es que tomo una acción vegetativa, es decir, tomo alimento para poder alimentarme, para poder nutrirme y poder seguir vivo. Si yo dejo de comer, voy a morir de inanición. Y si yo dejo de comer, y lo hago con mi voluntad, y dejo de comer, estoy teniendo un desorden alimenticio. O si yo tengo algún trastorno, que ahí entramos ya a la parte psicológica y emocional. Si yo tengo algún trastorno psicológico o emocional que no como, porque hay un caos dentro de mí, psicológico y emocional, que se genera después un caos somático vegetativo, y si yo no lo ordeno, voy a morir por ese desorden. Y esa no es la voluntad divina, eso no es lo que Dios quiere. Eso no está ordenado. Si yo ordeno mi psicología, si yo ordeno mis emociones, si yo ordeno mis pasiones para darle gloria a Dios a través de mi psique y mis emociones, a través también de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, creado por Dios. Si yo lo ordeno, estaré dándole gloria a Dios. Si yo dejo que se siga desordenando y entrando en este caos, no le estoy dando gloria a Dios. Al contrario, me estoy separando de Dios. Y si yo me separo de Dios, estoy perdiendo el fin por el que fui creado. Fui creado, y todos, tú fuiste creado por amor y para el amor, para amar, para donarte, no solamente en este mundo, sino en esa donación alcanzar el cielo, en esa unión de nuevo con Dios, pero ahora a través de la redención de Cristo, ahora ya de una manera
en una unión con Dios como hijos de Dios, en unión y comunión en el reino de Dios que Dios nos preparó y Cristo nos preparó y que Cristo nos abrió en su redención, en su entrega por ti y por mí para alcanzarnos y abrirnos las puertas del cielo. A eso estamos llamados, a estar en el cielo de nuevo con Dios. Si nosotros estamos viviendo este caos, estamos separándonos de Dios. Y es parte de nuestra naturaleza. No quiero decir que todo tiene que ir color de rosa y que todo tiene que estar perfecto y que todo tiene que ir bien y que todo tiene que estar perfecto. No, somos seres imperfectos y en esta entrada y en este desorden y este caos que dio el pecado original y después entran estas concupiscencias de los ojos, de todo lo que entra por los ojos, de todo lo que entra por la carne, que son nuestras pasiones, y todo lo que entra por el orgullo, la soberbia, la hipocresía, nos desordenamos. Pero justamente estas tres, y regreso a estas tres dimensiones, biológica, somático-vegetativa, psicoemotiva, psicológica y emocional, y esta tercera, que también compartía hace un momento, la dimensión personal de la autodeterminación, ahí es donde entra justamente el conocimiento, el amor, en la voluntad y la inteligencia. Estas facultades volitiva y la facultad intelectiva, volitiva de voluntad y la inteligencia. Que estas, la voluntad y la inteligencia, el conocimiento y el amor, ordenan la psicología, la emoción y nuestra biología, nuestro cuerpo, nuestra parte física, somático-vegetativa. Las ordenan. Y se ordena a través del amor de Dios, a través de su gracia. Y también a través de la acción de Dios, a través de su gracia, pero también en la acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. A través del Espíritu Santo, que fue lo que pasó justamente en Pentecostés. Ese orden de Dios trinitario en la Trinidad, que se da de manera perfecta en las tres personas divinas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ese orden, en el amor, en ese orden, en la entrega, en la donación, en ese orden divino, el conocimiento y el amor del Padre, Él se conoce y se ama constantemente, constantemente, constantemente. Él se conoce y se ama. Y en ese conocimiento y amor se dona. Y Él, como Padre, primera persona de la Trinidad, se conoce, se ama y se dona al Hijo. El Hijo, Cristo, se conoce y se ama. Conocimiento y amor. Y en ese conocimiento y amor se dona. En ese conocimiento y amor recibe el conocimiento, amor y donación del Padre, y en ese mismo conocimiento y amor y donación se dona al Padre. Y ese conocimiento, amor y donación mutuo entre el Padre y el Hijo, de ahí expira, procede el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo como la tercera persona de la Trinidad. Si podemos comprender esto en ese orden divino, y que ese orden divino a través de la gracia y a través de los dones, del don, del regalo que Dios nos da, porque fuimos creados por amor y para el amor como un don, como un regalo en el orden divino, en el bien, la verdad, la belleza, en la entrega, en la donación, en buscar el bien. Si nosotros recibimos ese amor de Dios, ese amor trinitario en nuestra vida, en nuestro ser, a través de la gracia, que para poder recibir la gracia de Dios lo tenemos que hacer a través
de los sacramentos que instituyó Cristo, lo hacemos y nos ordenamos ese caos interior, o Dios va ordenando ese caos que tenemos interior en la parte física, en la parte psicológica, emocional, y también en las potencias del alma, en la voluntad y en la inteligencia, para irnos fortaleciendo. Y en Pentecostés, que estamos ya en la víspera de Pentecostés, los dones del Espíritu Santo nos ayuden también a estar en unión y comunión con Dios, en esta unión trinitaria en nosotros. En nosotros. Se le llama esa inhabitación trinitaria. Es decir, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, desde nuestra alma, hacia nuestra psicología y emocionalidad y hacia nuestra parte somático-vegetativa, biológica, hacia nuestro cuerpo, para ordenarlo. Y aquí viene una parte importante, porque a veces creemos que nosotros somos lo que lo hacemos. Nosotros solamente ponemos nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, el abandonarnos a la gracia, abandonarnos a la acción de Dios en nosotros, a través de su gracia santificante, a través de su gracia actual, a través de la gracia de Estado, que también es importante, ¿no? Los que estamos casados o los sacerdotes que tienen el sacramento del orden sacerdotal, también esa gracia de Estado actúa en ir poniendo ese orden desde la profundidad de nuestra alma, de nuestro ser, nuestra alma espiritual, hecha imagen y semejanza de Dios, y nuestra unión sustancial, cuerpo, alma y espíritu, hechos a imagen y semejanza de Dios, para que Él mismo, a través de nuestra disposición y nuestra voluntad, de querer que la gracia de Dios y Dios actúe en nosotros, que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que el mismo Hijo actúe en nosotros y que el mismísimo Padre del cielo actúe en nosotros a través de su gracia, ordenando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra fisiología, nuestro cuerpo, en esa unión sustancial, para darle gloria en todo momento y abonar a nuestra santificación. Esta ayuda divina en esa inhabitación trinitaria que se produce desde lo más profundo de nuestro ser y que emana desde adentro hacia afuera, adextra, desde lo más profundo de nuestra alma hacia nuestra psicología, a nuestros sentidos internos, a nuestros sentidos externos, a nuestro cuerpo y a lo que expresamos también a través de nuestro cuerpo, que es parte también de nuestra persona. Necesitamos ser ese signo visible de ese misterio invisible que es Dios. La Trinidad, esa inhabitación trinitaria desde lo más profundo, actuando hacia afuera, para que los demás puedan ver a Dios en nosotros y a través de nosotros, ordenando ese caos que podemos tener y que todos tenemos porque somos imperfectos, pero es Dios mismo, es la Trinidad misma, es la gracia de Dios actuando en nosotros, ordenando todo en nuestro interior, para adintra, para después llevarlo al exterior, adextra, para poder reflejar ese misterio divino. Y ahí poder ser otros Cristos. No somos Cristo, no somos dioses, pero si Dios actúa, si la Trinidad actúa en nosotros y dejamos que actúe en nosotros, no es por nosotros mismos, es por Dios mismo y su divinidad que nos volvemos y estamos realmente en ese orden de ser imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a experimentar y a vivir la plenitud, la felicidad,
la paz, la tranquilidad en nuestro interior, desde nuestro interior, aún haya un caos en el exterior. No nuestro, sino el caos que estamos viviendo en el mundo. Que lo que estamos viviendo ahora es un verdadero caos, una distorsión y un desorden de lo que realmente Dios había ordenado, en el orden, en llevar un orden, y también en el orden, que Él dio la orden de que todo fuera en orden, valga la redundancia, de que todo esté en orden. Así que, qué importante esto, y conociendo esto, sabemos que el amor de Dios, Dios se conoce y se ama. Y en ese amor y ese conocimiento de amor viene la donación constante, completo, siempre. Es como, ¿qué imagen podría poner? Es como el sol. Esta explosión constante de calor que irradia ese calor. Es una imagen, no es que sea así, que me disculpen los teólogos, pero es esa explosión de amor, de donación en el conocimiento y el amor que están siempre irradiando amor, donación. Y eso mismo lo podemos recibir en nosotros a través de la gracia. Y Dios actuando, esa inhabitación trinitaria de la que estábamos hablando, Dios actuando en nuestro interior desde la profundidad de nuestra alma, ordenando todo eso que está desordenado y que Él lo puede ir perfeccionando. Pero hay que acallar el ruido. Hay que guardar silencio. Qué importante es el silencio. Dios no está en el ruido. Dios habla en el silencio, en la profundidad de nuestra alma, para poder ordenarnos, para ir ordenando a través de su amor, de su gracia, de su conocimiento y amor, nuestra vida. Pero a veces nos dejamos llevar por el ruido, por el caos, por la televisión, por el celular, estamos ahí metidos y viendo reels y TikToks, perdiendo el tiempo. No digo que todo, porque estos programas obviamente tratan de llevar esperanza, formación. Yo hablo de perder el tiempo en cosas banales, que no nos edifican, que no nos acercan a Dios, que no nos ordenan. Y vivimos en ese ruido. Horas y horas perdiendo el tiempo en el celular, horas y horas perdiendo el tiempo en las cosas banales de la vida. Y sé que todos tenemos muchas responsabilidades, tenemos muchas cosas que hacer, y no llega una cuando ya está la otra y llega la otra, y los que tenemos este estado de vida del matrimonio, la familia, los hijos, pues constantemente hay situaciones y hay cosas que hacer, pero debemos de encontrar el tiempo y el momento para poder estar en silencio, en unión y comunión con Dios, en esa unión personalísima y profundísima con la Trinidad en nosotros. Por eso la importancia de estar en gracia, para estar en unión y comunión con Él. De ahí el sacramento de la reconciliación, la confesión, que restituye esa amistad con Dios, esa unión con Dios a través de su gracia en la inhabitación trinitaria, acallando todo ese ruido. Y que a veces estamos metidos en ese ruido. Fíjate, quiero que hagamos esta reflexión. Estamos metidos tanto en el ruido y viendo las cosas, el caos que hay en el mundo, que hace mucho ruido. Que si ya sucedió tal situación, que si ya el mal hizo tal o tal cosa, o a lo mejor estamos viendo pues cómo incluso dentro de nuestra iglesia también hay una desviación, un desorden en alguna parte de nuestra iglesia, no digo toda obviamente, que a veces hace mucho ruido.
pero es más el bien, es más la gracia. Decía San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese orden de Dios sobreabunda. Y también Santo Tomás dice que la gracia presupone la naturaleza. Es decir, la gracia actúa en nosotros, en esas imperfecciones, en esos defectos, en ese mal que podríamos tener o que podemos tener. La gracia presupone la naturaleza, actúa en nosotros. Pero ese ruido que tenemos, y a veces esas son como fuego. Hay un proverbio chino que dice que más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. Tenemos que acallar ese ruido y pues sí llama la atención, se cae un árbol y hace un estruendo y un ruido estrepitoso, pero todo eso que está creciendo alrededor, que es silencioso, que es prudente, que es actuante, esa operación que se está haciendo y que va creciendo, que no hace ruido, es mucho más grande. Esa operación de Dios en su gracia dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, siempre debe de estar y siempre Dios quiere que esté actuando, operando, siempre está actuando y operando. Cuando lo recibimos y dejamos que actúe en nosotros, todo se va ordenando. Y eso lo podemos llevar también al día a día. Lo podemos llevar al día a día. Vamos a poner un ejemplo práctico que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Voy a dar un ejemplo ahorita dentro de la persona, en lo individual. En lo individual. Voy a poner el ejemplo de un desorden. Lo voy a poner porque en la consultoría, que doy consultoría matrimonial, familiar y de negocios familiares, pero sobre todo en consultoría individual sucede mucho y también en matrimonios, parejas, el tema de la infidelidad, el tema de este desorden en la parte de nuestra sexualidad, ¿no? En esta distorsión de lo que Dios realmente creó en el orden, que esta parte es hermosa, porque Dios la creó para poder darle gloria a través de ello. Pero se ha desordenado tanto que entra ahí el desorden o el caos de la lujuria. Y lo veo muchísimo en consultoría. Qué importante poder ordenar todo en la castidad. Que la castidad le da gloria a Dios. No para reprimirnos desde el puritanismo, el estoicismo, y que todo es pecado y todo está mal y tienes que reprimir completamente toda la sexualidad tuya. No, eso no le da gloria a Dios. Pero tampoco por el otro lado el permisivismo, de que todo se vale y como la canción, dale a tu cuerpo alegría Macarena y todo lo que sea, no, eso tampoco le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios es el orden y vivir, no voy a decir tanto esta palabra, lo voy a dividir un poco porque si no nos censuran también los videos, ¿no? Es esta parte fundamental también de nuestra integridad o nuestras dimensiones humanas, en nuestra dimensión sexual, también qué importante es ordenarla. Y para ello se necesita la gracia de Dios, pero también nuestra voluntad. Por ejemplo, estamos viviendo, y yo lo veo también, la pornografía. No voy a utilizar esta palabra por lo mismo que nos vayan a censurar los videos, pero el tema de darse placer a uno mismo, eso no le da gloria a Dios.
tampoco el utilizar al otro, utilizarme a mí en lo personal, en hedonismo, que es el placer egoísta por sí mismo. Y no voy a utilizar al otro de manera hedonista para yo administrarme ese placer hedonista para mí mismo, utilizando y cosificando al otro. Eso no le da gloria a Dios. Lo que le da gloria a Dios es unirse en el conocimiento, amor y donación en el orden. Y ese orden de esa unión entre hombre y mujer en la intimidad. Y no voy a hablar solamente porque San Juan Pablo II hablaba también de la intimidad, no solamente como ese acto físico de procreación, de amor, de unión entre dos cuerpos, sino que también es ese amor y unión y donación en la persona, en su ser, en conocerle, en amarle, en donarse, en darse completamente, conocerle más para poder unirse y donarse más. Pero esta unión física entre hombre y la mujer en la procreación, lo estoy hablando de esta manera para que no nos censuren los videos, pero en esta unión solamente se da a través del sacramento del matrimonio. Es decir, todo acto físico de placer, y voy a hablar de ese autoplacer, porque no puedo decir la palabra, empieza con M, M-A-S, ¿no? Ahí no está Dios. Ahí no hay donación, ahí hay egoísmo, porque solo busco satisfacerme a mí mismo. Y ahí, en el hedonismo y el egoísmo, no está Dios, no hay donación, no hay entrega, no hay amor. Incluso en una relación entre un hombre y mujer fuera del sacramento del matrimonio, por más que digan, ay, es que yo te amo y me estoy entregando y me estoy donando y estoy dándome completamente. ¿Tú te estás donando? ¿Tú te estás entregando? Sí, yo también me estoy entregando y me estoy donando. Pues eso no le da gloria a Dios, porque Dios no está ahí. Y eso es un desorden, es un caos, que no da una ayuda divina y que no nos ayuda a nosotros tampoco a ir viviendo en unión y comunión con Él. Y esto solamente se da en el matrimonio, en esa unión sacramental, y hablar de sacramento es algo sagrado, en esa unión y comunión, hombre y mujer como una sola carne. Si no es a través del matrimonio sacramental, no son una sola carne, son dos personas teniendo intimidad. Y hasta ahí. Pero en la unión sacramental, vivir también la castidad, que es el ejemplo que te estoy poniendo, es esa entrega total en lo personal y en esa unión y entrega total, fiel, libre y fecunda en lo personal y al otro. En esa unión sacramental, física, en esa unión íntima entre el esposo y la esposa, una sola carne. Y solo en ese momento, cuando los dos están en gracia, cuando los dos están en unión y comunión, en completa donación, fíjate qué hermoso, el Espíritu Santo baja y se une en ese acto al hombre y a la mujer para bendecirlo, plenificarlo y llenarlo de amor, de donación, en una Trinidad perfecta, esposo y esposa y Dios. En esa unión trinitaria, en ese momento sagrado, en la unión del hombre y la mujer. Por eso se dice que el lecho es como un altar.
de la iglesia doméstica. Esa unión y comunión en perfecto orden, no en el caos utilitario, hedonista, egoísta, para satisfacerme, para solamente sentir placer por sentir placer desordenado, sino claro, sentir ese placer, pero el placer de la donación, de la entrega, y claro, ese placer que se da también en nuestra parte somático-vegetativa, también psicológica y emotiva, pero también en la dimensión personal de la autodeterminación, en esa determinación de donarme, de salir de mí para donarme, de salir de mí para dejar que la voluntad de Dios actúe en mí en ese momento. Y se vuelve un momento sagrado, sublime, de amor perfecto en nosotros, porque el amor de Dios está actuando en ese acto. Eso mismo podemos llevarlo al día a día. Eso mismo podemos llevarlo al día a día. En cómo puedo donarme en servicio de los otros. Cómo puedo donarme para no decir una palabra, aunque el cónyuge o el hijo o alguna persona se haya ganado el que yo le responda. O que me apetece o deseo decirle 2 o 3 palabras que sé que le van a herir, que sé que le van a ofender. Llenarnos de ese amor de Dios, esa inhabitación trinitaria, ese conocimiento, amor y donación para donarnos. Y en lugar de que salgan palabras hirientes, palabras que ofendan al otro, que salgan palabras de caridad, de amor, de gracia, de prudencia, de mansedumbre, de virtud, para darle gloria a Dios. Ordenar ese caos con esa ayuda divina. En los problemas del matrimonio, por ejemplo, también esa ayuda divina. En lugar de estarnos peleando el uno con el otro, ser prudentes, donarnos, orar juntos. Si queremos resolver una situación difícil en el matrimonio o con los hijos en la familia, lo primero que tenemos que hacer es estar en gracia. Y si el otro no quiere estar en gracia, tú ve y está en gracia. Y después orar. Para arreglar un problema en el matrimonio, lo primero que hay que hacer es oración como esposos. Para que la gracia de Dios, para que Dios mismo, esa inhabitación trinitaria, vaya actuando en nosotros. Vaya actuando en nuestro matrimonio, vaya actuando en nuestra familia, vaya actuando en nuestra vida, vaya ordenando el caos, nos dé paz y nos dé tranquilidad. Así que yo te invito a que estés bien enfocado, o estemos bien enfocados, como se llama este programa, justamente, en estar en gracia, en recibir ese amor de Dios, en donarnos, en permitir que esa ayuda divina sea la primera que esté en nosotros. Nosotros mismos difícilmente vamos a poder, pero Dios, si lo dejamos a Él actuar, hará todo en nosotros. Todo ese ruido, todo ese caos, toda esa distorsión, la irá ordenando, la irá destorciendo, la irá encaminando. Así que Dios está en nosotros si nosotros se lo permitimos, si permitimos que la gracia actúe en nosotros. Claudia Alvarado, muchísimas gracias, gracias por tus emojis, Dios te bendiga, gracias por tus comentarios, gracias Rosalía también, gracias Lalo, gracias Isra también, y bueno, pues llegamos al final del programa, a mí se me pasó rapidísimo, pero bueno, te invito a que podamos estar en unión y comunión con Dios, que estemos bien enfocados en entrar en ese silencio, entrar en esa intimidad y unión y comunión con Dios, para que todo ese caos que podemos tener, también todas esas actividades, habrá que irlas también regulando, habrá que ir dejando también actividades para poder estar en menos caos exterior, pero lo más importante es ordenar ese caos interior, dejar que Dios, y estemos bien enfocados en que Dios vaya ordenando
desde adentro, adintra, todo ese caos que podemos tener en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra psicología, en nuestras emociones, en nuestra voluntad de inteligencia que puede estar adormecida, en el cuidado también de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, para que Dios, con su ayuda divina, pueda irnos ayudando. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Síguenos en nuestras redes. Te invito a que sigas en mi canal de YouTube, que te suscribas, actives la campanita, que compartes, que comentes para que esto pueda llegar a muchas, muchas más personas. Aquí abajo están todas mis redes, mi canal de YouTube, y abajo también están todos los canales y redes de Valora Radio para que puedas también seguir tantos programas, tanto contenido católico que hace bien a muchas familias a través de Valora Radio, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Spotify. Aquí abajo puedes encontrar todas nuestras redes. Suscríbete, activa la campanita, comenta para que esto pueda llegar a muchas, muchas más almas. Yo te dejo, pero te dejo con un fuerte abrazo en Jesús y María. Estemos bien enfocados en que la ayuda divina pueda actuar en nuestra vida y pueda ordenarla. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.